Quería agradeceros a todos el estar aquí, a todas y a todos. Esto es un evento que creo que tiene una importancia muy relevante. Nos encontramos hoy en día en un momento en el que podemos ya decir que estamos ante una nueva revolución, la revolución tecnológica y la revolución del IA. Anteriormente ya hemos tenido otras revoluciones, obviamente industriales, pero que estaban mucho más enfocadas a la economía, ¿no? Aspectos más sectoriales. Ahora nos encontramos que estamos inmersos en un nuevo mundo que afecta a todas las disciplinas. Es transversal y por lo tanto nos afecta a todos. Esto lo hemos visto muy bien en la Universidad Autónoma. Ya desde este año justo hemos empezado un nuevo máster en IA y Derecho Digital, que lo que quiere un poco es ofrecer, ¿no? esta nueva pues, dinámica, que es que necesitamos expertos en IA de todos los sectores, ¿no? Y por lo tanto, pues en este máster también ofrecemos esta perspectiva multidisciplinar. Tenemos la ventaja que estamos en un campus donde hay muchísimas facultades, todos tenemos esta necesidad y este interés en especializarnos en IA, pero también queremos ofrecer este conocimiento a expertos, ¿no? Y yo creo que aquí en este debate de hoy van a plantearse cuestiones muy interesantes. Yo creo que va a ser un poco poner sobre la mesa desde diferentes disciplinas también y desde expertos de diferentes sectores. Tenemos aquí a Javi de Telefónica, tenemos también a Elena y a Eduard de Data Guardians y tenemos también la Autoridad Andorrana de Protección de Datos. Y creo que entre todos va a surgir un debate muy interesante, ¿no? De cuáles son esos retos, cuáles son estas nuevas necesidades, tanto a nivel de protección de datos, seguridad y tecnología que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Yo además quiero decir que yo como coordinadora del grupo de investigación Global Intel, para mí es un honor acabar, ¿no? Este primer periodo de este grupo de investigación con un evento así, porque bueno, pues justo ahora este verano se nos termina esta primera etapa y realmente creo que terminarlo en un evento en el que estamos tratando pues, aspectos tan interesantes y que puede demostrar un poco simbólicamente pues, todo lo que hemos estado ofreciendo estos últimos años. Creo que esto también es un privilegio. Así que hoy vamos a ver, ¿no? Vamos a compartir conocimiento y sobre todo pues, vamos a aprender y a intentar avanzar juntos en diferentes cuestiones relacionadas con IA. Sin más demora, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y voy a empezar moderando la primera mesa en la que tenemos pues, a Javi, que ya lo he presentado, de Telefónica, y a Elena Gil, de Data Guardians, y sobre todo pues quiero escucharlos a ellos porque creo que nos pueden aportar muchísimo conocimiento. Tengo aquí una serie de preguntas, no sé si nos va a dar tiempo de todas, pero hay una que creo que quiero empezar con ella. Y voy a empezar quizá con Javi. Buenos días. Javi, tú que estás también con temas de ciberseguridad, ¿no? Y que estás... ¿Qué tipos de ataques crees que ahora mismo estamos viviendo, estamos sufriendo, ¿no? Y que creo que son más preocupantes para las empresas a nivel de inteligencia artificial? ¿Qué dirías? Yo creo que el talón de Aquiles siempre ha sido el tema de la ingeniería social, ¿no? Cuando el que vamos a intentar atacar es una persona como tal, ¿no? Es el eslabón generalmente más débil, dentro de que nos encontramos empresas, porque a lo mejor la seguridad pues no, no es como debería, pero cuando es como debería, el eslabón más débil siempre son las personas, ¿no? El tema de la formación y demás. Y claro, ahora con el tema de los deepfakes nos encontramos que la facilidad de conseguir engañar a alguien, pues es de otro nivel, ¿no? Temas como clonar la voz o un caso que le pasó a un amigo, ¿no? De que le llaman por teléfono su hijo, era su madre. Oye, que necesito dinero, que es que era una multa, que no sé qué, que perdió la cartera, tal, y es su voz. Entonces, claro, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, pues es complejo, ¿no? Y en las empresas ya sucedía muchísimo el tema del fraude del CEO, ¿no? Que se hacían pasar por el CEO, por el CISO, por el de la parte de económicas y tal. Hay que hacer esta transferencia rápido, que este proveedor, que si no nos pasan el material o lo que sea. Y ya sucedía con los correos electrónicos, que era complejo de detectar, pues ahora ya es mucho más difícil. Yo creo que sería uno de los retos ese. Y la segunda es que, lógicamente, con la IA no solamente
puedes hacer cosas buenas, ¿no? Sino que puedes directamente atacar, ¿no? Está saliendo ahora el Level GPT, que al final, pues que si tú le quitas toda esa coraza de seguridad a la inteligencia artificial, pues igual que te programa, pues para hacerte una página web, te programa un código malicioso, ¿no? Entonces están directamente lanzando ataques desde un GPT, pues absolutamente sin ningún tipo de filtro, ¿no? Así que vienen curvas. Y tú, Elena, ¿qué podrías decir? Vosotros desde Data Guardians también supongo que habéis visto, ¿no? Un poco estáis al día de todas estas situaciones. De hecho, sigo en el canal de Tech and Law, que creo que ahí es donde también aportáis muchísimo conocimiento. ¿Qué nos podrías contar? Pues estoy bastante de acuerdo con Javi. Creo que el tema principal a día de hoy son los deepfakes en mi experiencia. Y además ya venía con background de empresa tecnológica y, y era el gran tema. Y el otro gran tema diría que es la falta de implantación real en las empresas de sistemas claros de control, tanto a nivel corporativo, a nivel humano, de formación. Tenemos ahora encima de la mesa un proyecto donde a un proveedor de sistemas de IA le están pidiendo pasar, por ejemplo, una evaluación de proveedores con preguntas muy básicas, poco tipo de control real. Y creo que todo esto irá madurando, lo comentábamos antes, justo antes de entrar a la mesa, que yo creo que es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que lo que tarda una organización en madurar, un Estado en legislar o un equipo en formarse, a día de hoy no puede compararse con la velocidad a la que avanza la tecnología y la motivación extra que tiene un intruso de atacar, que es mucho mayor de la que tiene un empleado en formarse. Y esa combinación a mí me parece que es una bomba atómica y habrá que ir viendo. Sí que habíamos visto ya desde hace años que la tecnología avanza más rápido, pero creo que es ese punto de la curva donde empieza a ser, donde se empieza a notar esa exponencialidad de la que llevamos hablando una década y no sabría decir el impacto real ya de esa brecha de velocidad. Y vale, hemos empezado un poco negativos, ¿no? Pero yo ahora me gustaría saber, o sea, también la IA en el fondo puede protegernos, ¿no? Y ¿qué dirías? ¿Cuáles en este sentido, pues las ventajas y quizá pues los puntos positivos de estar inmersos, ¿no? En este mundo ahora, pues completamente controlado, ¿no? O casi pues impregnado por la inteligencia Sí, artificial. de hecho, se ha hecho famosa ahora la inteligencia artificial, pero sobre todo en temas de seguridad, estamos hablando de que los sistemas de seguridad llevan inteligencia artificial igual hace 5, 6, 8 años, porque ya hace mucho tiempo, cuando no sé si os acordáis que instalamos el antivirus en el ordenador y la cosa, aquello que se quedaba, que no había manera, ¿no? Porque son unas firmas y había que machear todas esas firmas, unas bases de datos enormes en el PC, en los PCs de antes, que no los de ahora, y eso suponía mucha carga para el PC y que además después sucedió un poco lo mismo que estaba comentando Elena, de que la velocidad de los malos al final siempre es más rápida y que nunca llegamos a tiempo con el tema de las firmas, siempre iban por delante, así que siempre nos infectábamos, ¿no? Y hace bastantes años que se pasó de este sistema de blanco-negro, que es basado en firmas, de si macheas malo, si no macheas, no lo sé, a una escala de grises que la llamo yo, que es cuando aparece la inteligencia artificial, de esto se parece un tanto por ciento a un bueno o se parece un tanto por ciento a un malo, ¿no? Dentro de esa nueva era tecnológica, vamos a llamarle, del Next Generation Antivirus o el EPP que le llaman, ahí es donde la inteligencia artificial pues, ya da un salto increíble y somos capaces de detectar ataques no conocidos. Hasta ahora solamente podíamos basarnos en cosas que ya conocíamos, ataques maliciosos conocidos, y damos el gran salto a poder detectar los desconocidos, el Zero Day, que es el famoso Zero Day, el paciente cero y demás, ¿no? Entonces ahí, sin duda, ha sido un papel clave de la inteligencia artificial, Machine Learning, y sigue en esa línea, esa tendencia, ¿no? Y aparte de la observabilidad, ¿no? La capacidad de ver más allá de lo que está sucediendo que unos simples logs, pues la inteligencia artificial hace que toda esa maramunta de datos que tendríamos darle un poco de estructura y que sea inteligible. Y tú, Elena, a nivel de vuestra empresa, ¿cómo te ha ayudado y cómo os ha protegido también en cualquier aspecto la inteligencia artificial? Bueno, nosotros como empresa, como despacho prestador de servicios, somos AI friendly. Es decir, lo tenemos incorporado, no es algo que penalicemos. Luego sí,
quieres hablaremos, pero tiene que tener un cierto control. Y luego a nivel de clientes que proveen IA, o yo igual ya trayendo el expertise que yo tenía de empresa tecnológica, se usa, por supuesto, la IA. Yo, por ejemplo, trabajaba con grandes bancos y a día de hoy nosotros también damos asesoramiento a algún gran banco y igual que antes hablábamos de los deepfakes, es decir, una puerta de entrada a suplantaciones de identidad muy clara, también se utiliza la IA en el lado de los buenos para detectar si un documento de identidad ha sido falsificado o no, para detectar si estás delante de imágenes o vídeos falsificados también. Es decir, tanto de un lado como de otro, hay una parte muy clara donde la IA es una herramienta más, es agnóstica y se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Y decías antes, hoy hemos empezado negativos. Bueno, quizás es porque estamos en una facultad de Derecho y parte de lo que se nos exige es no subirnos al hype de algo, sino parar con un poco de mentalidad crítica y ver los riesgos que no se ven desde otros sectores que son mucho más pro adopción tecnológica. Entonces, no creo que haya que demonizarla, no creo que el sector se dedique a demonizar, o al menos no debería, ni tecnologías concretas ni empresas concretas, pero sí que es verdad que va intrínseco a nuestra profesión pararnos más en esos aspectos para darles una solución, no para quedarte ahí e invalidarlo. Y quizás si esto fuera un entorno de marketing, aquí no se estaría hablando de riesgo, no se estaría hablando, ¡buah, la última campaña! Bueno, pero creo que sí que se nos pide a nosotros ser capaces de aprovechar las ventajas y de potenciarlas y de reducir los riesgos. Ahora que comentabas lo de que estamos en la Facultad de Derecho, precisamente esta semana que estamos validando ya pues cuáles saben las guías docentes, ¿no? Y las metodologías del año que viene, nosotros ya hemos tenido que incorporar pues que el uso del IA estará obviamente restringido en el sentido de que no un estudiante de Derecho pues no puede utilizar el IA pues para todo, obviamente, pero sí que es verdad que es interesante, ¿no? Ver cómo ya realmente estamos incluso en universidades como esta, que cuesta quizá un poco más que otras más nuevas, ¿no? Pues de implantar, ¿no? el uso de la IA también para los estudiantes y el profesorado. Y ahora tengo una pregunta para ti, Javi, porque, claro, tú en el departamento donde estás, ¿no? Seguro que ves muchísimos riesgos, ¿no? Y también medidas que se tienen que tomar en muchos sentidos, ¿no? Pero, ¿qué dirías que es para ti las medidas básicas que cualquier empresa debería tomar en el uso del IA y sobre todo en este sentido, ¿no? de proteger los sistemas y de tener en cuenta, ¿no? Todos estos riesgos? ¿Qué dirías? ¿Qué recomendaciones les darías? Yo creo que la parte de adopción de la IA en las empresas, una gran parte va a automatización, o sea, que tratas de utilizar la IA para automatizar procesos que quizás pues eran pues más tediosos y manuales, pero que no aportaban valor, ¿no? Y por otro lado está la parte del usuario que la utiliza pues, dentro de la empresa pues, para recoger información o para hacer un resumen de la reunión, ¿no? Al final, en el primero, generalmente se tiene más control y se acota bastante más porque es una herramienta cerrada que tú la utilizas con un fin concreto y no está accesible a la aleatoriedad, vamos a decir, del usuario final. Sin embargo, en la otra, yo creo que es donde más, sobre todo, foco hay que poner para asegurar tema protección de datos, ¿no? O sea, eso al final, pues si no lo estás haciendo en un entorno controlado, esos datos pueden ir a cualquier sitio, hay diferentes países que están por detrás, diferentes legislaciones, que esto, pues ellos nos pueden hablar muchísimo mejor, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, nosotros en Telefónica hay muchísima formación ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y de cómo se debe utilizar en el puesto de trabajo. Nos decían, sobre todo, el chequear que está el escudito verde con el chip, porque eso es que es un entorno privado, que los datos no salen de ahí, que no se comparten con ningún otro modelo, que no salen hacia Internet, ¿no? Digamos, hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces, sobre todo, tener mucho cuidado a la hora de utilizarla, de coger modelos, pues a poder ser que se procesen los datos en Europa, que ten cuidado con lo que compartes, o sea, ser muy conscientes del tipo de dato que se está compartiendo y hacia dónde va a ir ese dato. O sea, que estés en un entorno cerrado, controlado y que quede todo bien dentro de la empresa. Y ante la duda, siempre preguntar, no tirar para adelante porque
es más riesgoso. Y Elena, tú como jurista, ¿no? Aquí tenemos un técnico y un jurista, me va perfecto, porque ¿qué dirías que son estos deberes previos que una empresa tiene que tener en cuenta cuando introduce IA en los sistemas? Pues aquí diría que depende mucho del sector. Hay sectores que son mucho más aversos al riesgo por el motivo que sea, porque están más regulados, porque el daño reputacional es mayor, porque están más perseguidos por el regulador, por el motivo que sea. Y hay otros que asumen más riesgos. Entonces, lo primero es una labor de dentro de la empresa ser muy conscientes de en qué punto estás y qué objetivo de empresa hay. Eso es decisión de la alta dirección. Hacia abajo va permeando y tienes diferentes áreas muy claves que tienen que hacer ese análisis. En las grandes corporaciones podrá haber áreas concretas de inteligencia artificial, pero en una corporación de tamaño, en muchas ocasiones aún de tamaño grande y por supuesto de tamaño medio pequeño, no va a haber un área específica. Ahí puede recaer en si es que la hay sobre un área de privacidad o de protección de datos, porque mucha parte de todas estas obligaciones ya las venimos aplicando en materia de protección de datos, los análisis de riesgos, las certificaciones o homologaciones a proveedores, los deberes de documentación, la sensibilidad de saber que son tecnologías súper intensivas en datos. Y de ahí va a ir permeando hacia otras esferas de la organización. Y luego hay una parte que es la formación a empleados. Creo que es súper esencial precisamente para poder saber a nivel corporativo qué se permite o qué no, si la corporación ha establecido medidas técnicas para impedir que se utilice o que no se utilice aquellas herramientas, webs o funciones que no quieran. Y luego hay una parte, quizás ya me salgo la pregunta, no es tanto deberes previos antes de implementar una IA, pero mientras tú estás implementándola, creo que hay un punto muy claro que es no creer que es una varita mágica que te está solucionando una tarea con un nivel de exactitud muy preciso. Y de aquí ya saldrían muchos otros temas, pero creo que ser muy crítico con los resultados de una IA, que sobre todo las que más se utilizan son las de generación de modelos de lenguaje. Son modelos probabilísticos, no dicen certezas, tienen mucho error. Si tú no eres capaz de saber cómo funcionan, no las puedes cuestionar y quizás puedes tender a vaguear, en el sentido de decir, es que esto me lo hace, y no poner el trabajo extra que requiere, primero, seguir formándote para poder detectar qué es eso y estar dispuesto a que funcione como algo que pueda mejorar el trabajo, pero no quitarte tiempo y echarte a dormir. Y ahí sí que creo que hay un riesgo muy claro para aquella gente que no sepa adaptarse a lo que hace una IA. Como la asumas ciegamente, te quedas fuera del mercado y ahí habrá que ver también los riesgos dentro de la empresa de alguien que se fía ciegamente de las decisiones de una IA. No, tienes completamente razón y yo creo que ahora estamos en este punto de inflación, ¿no? Que hay gente que cree que la IA pues le soluciona las tareas, no. Claramente se requiere mucha formación. Y a nivel de Telefónica, por ejemplo, vosotros, claro, supongo que tenéis pues vuestras propias herramientas, ¿no? A nivel local, a nivel de empresa, pero también tenéis proveedores externos que, con los que contratáis algunos servicios, ¿no? de tecnológicos complejos y de IA. ¿Qué es lo que os hace confiar que un proveedor externo va realmente a ofreceros, ¿no? seguridad, protección en vuestros datos? O sea, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta o tenéis vosotros en cuenta cuando contratáis con un proveedor externo en este tipo de sistemas de IA? Yo, en mi caso particular, no me dedico mucho a esa parte de contratación, pero sí que está claro, ¿no? que es un tema muy sensible, ¿no? Tener la certeza es complejo. Hay ciertas herramientas que, de hecho, algunos fabricantes que te dicen un poco una puntuación del riesgo que pueden tener una empresa en base a fuentes fuentes públicas. No es que estés hackeando la empresa para saberlo, ni que tengas que hacer una entrevista, sino que simplemente con las fuentes públicas que existen te puede dar como un rating, un scoring del riesgo que tiene esa empresa.
Pero por otro lado, que de hecho lo que sí que he visto bastante es qué nos exigen a nosotros cuando nosotros prestamos un servicio, que al final se puede asemejar, ¿no? Y nos hacen muchas preguntas, a veces que incluso que tenemos que contactar con recursos humanos a nivel de formación, ¿no? ¿Cómo está formando a la gente? ¿Qué tipo de medidas de seguridad se tienen? ¿Cada cuándo se realizan hacking éticos? Las certificaciones que se hayan pasado. Es decir, se puede llegar a ser muy... indagar mucho en cuanto a las medidas que tiene la empresa para poderte dar a ti una sensación de seguridad, ¿no? Porque el tema de la seguridad también es más una sensación al final que una ciencia, ¿no? Pero yo creo que un poco eso, ¿no? Intentar preguntar para asegurar que cumple algunas medidas básicas y que eso va a ser seguro. Y además, cuando se trata de datos un poco más críticos, ¿no? Pues hay un contrato, de un NDA o lo que sea, ¿no? Para asegurar que eso no sale. Yo creo que has dado con un tema clave y es la sensación. Yo a día de hoy soy un poco escéptica. Sí que creo que podemos caer en esa falsa sensación de seguridad poniendo papel de por medio. Pues eso, un contrato, una norma, un papel diciendo que doy formación. Creo que cuando todo va mal, lo único que te queda es el papel, entonces está bien para poder depurar responsabilidades, sobre todo económicas, pero cuando tú tienes que prevenir de verdad, creo que en general hay algo de inmadurez. Yo hace unos meses acudía a un foro de DPOs donde nos citaban en privado, ¿no? Una gran consultora, una de estas Big Four, y el motivo era poder hablar en privado y sin tapujos en un entorno bajo invitación, sin grabar, es decir, confidencial de estas cosas. Las empresas más grandes que os podéis imaginar, ¿no? Entonces íbamos cogiendo el turno de palabra, todo el mundo decía todo lo que estaba haciendo, hasta que llegó alguien de Google y dijo, mira, nosotros no tenemos ni idea. Estamos en pañales, estamos aún analizando, yo no sé bien esto y tal, dio detalles, ¿no? Y hubo ahí ya un punto de relajación de decir, vale, efectivamente, es que más allá de esas cosas que nos hacen sentir que estamos actuando, cuando bajas a la práctica, los grandes players del mercado aún tienen la sensación de que están muy lejos, lo que no puedo contar detalles, ¿no? Pero sí que hubo de repente esa cosa de, ay, bueno, nos podemos abrir todos al hecho de sincerarnos sobre que quizás no tenemos todo tan controlado. Bueno, que ante proveedores te harán firmar papeles y clientes y ante una inspección, sí, y desde luego sí hay ciertos controles, ya lo decíamos antes, ¿no? Hay mucha parte que viene de una trayectoria heredada del mundo de la protección de datos y sí que hay garantías que se pueden cometer. Ahora, el riesgo cero en algo tan nuevo no existe porque ni los propios auditores que te crean los modelos de certificación y que te los aprueban son capaces de estar al día. Entonces yo creo que estamos en un punto de convivir con el riesgo y reducirlo. Pero ya no podemos ir hacia modelos tan seguros como los de hace unos años, donde sí había una cosa de está bien o mal, ¿no? Lo decías, el área de grises, pues más allá de que sea un gris más oscuro o más claro, en la práctica veo complicado poner. Y luego, bueno. Y has hablado de algo muy interesante, ¿no? Todo el tema de que estamos continuamente ahora formándonos. Y yo creo que hay algo que también, no sé si tú ya te estás pues empezando a formar y estás ofreciendo formación, que es el cómo prepararse ante las nuevas brechas de seguridad que están ocurriendo y que son muy diferentes a las que ya conocemos de protección de datos, ¿no? Típicas, pero es que ahora es todo como más sofisticado. ¿Y cómo se debería preparar un empleado de una empresa para estas nuevas formas de brecha? Hay una parte que puede ser responsabilidad de uno mismo, que es estar al día, y hay otra que es responsabilidad de la empresa de capar ciertas herramientas y formar sobre todo en aquellas que están permitidas. Yo, por ejemplo, he visto un fraude del CEO y yo creo que posiblemente hubiera sido capaz de caer. Es decir, son ataques muy sofisticados que están hechos para eso. ¿Fue un fallo de un empleado? Probablemente no. Y de la empresa por falta de formación, probablemente tampoco. Está hecho para que caigas, en muchas ocasiones no caerás y en otras sí. Lo normal es que si te toca ser el primero que sufre un modelo de ataque,
las probabilidades de que caigan son muy altas. Si estás formado, estás concienciado, estás informado, lees prensa, estás un poco en el mundillo, porque además es un mundo de crear muchas sinergias, de compartir mucho. Me parece que sí que tiene una parte muy honesta, donde si pasa algo vas a poder enterarte y prevenirlo. Si te toca el primero, creo que estás fuera. Y si te toca después, puedes ir formándote. Yo he visto también ataques con deepfakes, detección de deepfakes. Claro, lo que no se detecta no lo veo porque se te cuela, pero sí que he visto uso de IA para detectar ataques con IA. He visto un fraude del CEO y luego, más allá de modelos concretos más sofisticados, en modelos genéricos, cuidar mucho qué información pones en un modelo. Bueno, primero saber si el modelo realmente comparte información o no. Yo soy un poco escéptica porque en protección de datos venimos de una historia de promesas incumplidas, donde muchas empresas eran muy seguras. No solo muy seguras, que puede haber fallos, donde muchas empresas prometían prácticas éticas y no siempre se han cumplido y estamos en un punto de escepticismo por defecto. Yo diría que en ámbito de la IA está bien ser escépticos, buscar un buen asesoramiento, tanto a nivel técnico como a nivel legal, hasta ir poco a poco madurando la tecnología y estar muy al día. Ahora, tú desde tu punto técnico, ¿dirías que es posible y compatible, o sea, encontrar pues, un sistema de IA, un modelo, ¿no? Como decía, pues, que te permita pues, efectuar procesos de manera ágil, pero a la vez tener los controles adecuados? O sea, ¿dónde está este equilibrio? ¿Qué dirías desde tu punto de vista entre, vamos a ofrecer este sistema ágil, eficaz, pero a la vez vamos a hacerlo de forma segura? Rápido, eficaz y seguro, normalmente es un triángulo que no se dan la mano, ¿no? Partiendo de la base que era un poco lo que decía ella, el 100% de la seguridad no existe, o sea, nunca ha existido y nunca existirá, no, porque se tiene que poder utilizar las herramientas, es la que decía, ¿no? Un ordenador es seguro cuando está apagado en un bloque de hormigón a 100 metros bajo tierra y aislado del mundo, ¿no? Y aún y así no se puede asegurar. Pues pasa un poco eso. La parte de seguro, pues bueno, por lo menos poner todas aquellas medidas que te permitan estar lo más seguro posible, ¿no? Pues oye, intentar poner un modelo en local y no utilizar pues modelos públicos con acceso a webs públicas, que eso es muy sencillo de capar. O sea, ya prácticamente todas las empresas pues tienen unos equipos que permiten capar estas aplicaciones. Es algo muy, 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 muy sencillo a día de hoy. Y una vez que ya lo tienes en local, pues oye, intentar que ese elemento que está en la red, pues que no, si puede ser comprometido, porque resulta que es que tiene una puerta trasera, que tiene una comunicación con el exterior que no conocíamos y se está filtrando información, pues oye, si eso está en local, pues que no se comunique, que esté en una parte de la red, en un segmento de red que esté aislado, poner controles de seguridad a nivel de tráfico, pues que asegures que eso va donde tiene que ir y que pueda acceder las personas que realmente tienen el derecho para acceder, ¿no? Eso contemplándolo como una inteligencia artificial que estamos utilizando desde la corporación para automatizar procesos. Si nos vamos a la parte del usuario final, la cosa pues se complica un poco más, ¿no? Porque esas inteligencias artificiales en local no suelen funcionar para los usuarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en todo un proceso de transformación utilizando la inteligencia artificial para ayudar justamente a mi posición, digamos, los ingenieros preventa, pues oye, pues que tienes que consultar pues, la planta actual del cliente, te llegan RFPs y concursos públicos pues que tienes que leerte, contestar, pues todas las ofertas con toda la información de todos los servicios, que eso hay que maquetarlo y tal, y que te ayude a ese proceso manual, que es más de maquetación de documentos y de texto de servicios, que otra cosa. Entonces eso se está haciendo en local, se está haciendo un desarrollo a medida, pero en local, ¿no? Y consultando los datos que también están en local y esos datos que se consultan pues también están en un recurso que también está acotado, o está en un SharePoint, pero que ese SharePoint también está controlado, porque también las herramientas corporativas que están en el cloud se pueden controlar. O sea, actualmente existen pues, los CASBs o los proxies o diferentes herramientas que nos permiten controlar qué es lo que está sucediendo dentro de las clouds, ¿no? Ahora estamos en el mundo y en la moda también de la apificación, no solamente de la inteligencia artificial, y que todo se hable vía API, ¿no? Entonces, de hecho, todas estas automatizaciones que comentábamos
se comunican vía API. Tú al final pones un conjunto de acciones y todo esto de que me llega, ¿no? Los míticos chatbots, ¿no? Me entra un mensaje por WhatsApp o en Instagram, que habréis visto seguro, que escribe yo quiero y te llegará un mensaje privado con la información, no sé qué, ¿no? Para que tener los 500 mensajes. Eso al final no deja de ser una automatización de, oye, cuando me llegue una respuesta a este post que ponga estas palabras, pues yo mando este mensaje, ¿no? Pues todo eso al final son APIs de, pues oye, pues con el Instagram en este caso, o si quieres que te llegue por WhatsApp, pues por WhatsApp, ChatGPT, pues con ChatGPT, o lo que sea. Y hay todo un proceso ahí importante. Yo ahí sí que parto una lanza a favor de la profesión legal, porque igual que digo que hay una parte que no se puede controlar, sí que creo que precisamente por la herencia que traemos del control de riesgos en otras áreas, yo lo que me encuentro en la práctica es que aquellos muy pro IA implementan IA, venden los beneficios, tú ves que ayuda, que automatiza, y ayuda mucho ser capaz de tener un acompañamiento legal porque hay un sistema estructurado que como mínimo te obliga a sentarte a repensar. Oye, aparte de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo los minimizo? ¿Qué puedo aprender de los aprendizajes de otras normativas que tienen mucha más trayectoria? Porque al final la normativa de inteligencia artificial acaba de empezar a estar aplicable este año, una parte irá faseándose, pero ya tenemos una trayectoria que no es perfecta, pero funciona en otras ramas. Hay metodologías, hay sistemas, es la parte menos sexy, pero es esa parte que aunque no te vaya a conseguir un riesgo cero, obliga a la empresa a repensar aquellas cosas de las que a veces ni siquiera son conscientes. Y luego también me he fijado en nuestra experiencia que la gente le dedica mucho más esfuerzo y dinero a la seguridad de la información, que es solo una pata de cómo se debe tratar todo esto, y no es hasta que ya adquieren un volumen más grande, cuando adquieres inversión, porque empiezas a tener ciertos requisitos de un fondo de capital, por ejemplo, o legales, o ya cuando los clientes te traen y te dicen, tú fírmame este documento y dime que todo esto es cierto. Ahí empiezan a ser conscientes. Eso quiere decir que parte de la seguridad del ecosistema está viniendo por obligaciones legales. Entonces ahí sí que creo que hay una parte donde hay un nicho de la abogacía que va a llegar a ser muy representativo en los próximos años, que a día de hoy está infrarrepresentado para las necesidades que hay y donde también creo que hay una labor importante que ya se está haciendo. Y ahora que hablabas del reglamento de IA y una de las obligaciones, ¿no? Es que los sistemas de IA de alto riesgo pues necesitarán supervisión humana, ¿no? Entre otras garantías. ¿Tú qué dirías cuál dirías que es la importancia, ¿no? De que haya alguien detrás, una persona humana, que revise pues todas las decisiones que se están tomando a través de sistemas de IA? Yo creo que sí que es importante. Esto ya viene heredado, ¿no? Por naturaleza el ser humano se fía más de sí mismo que de la tecnología y de entrada preferimos imponer una revisión humana y luego ya ir viendo si nos fiamos o no. Y esto no es nuevo en realidad, esto viene directamente heredado otra vez más de la normativa de protección de datos que ya desde los años 90, que no había ni internet en las casas, ya tenía obligaciones muy claras de revisión de decisiones automatizadas. Ahora ya, cómo se vaya aplicando en función de la tecnología concreta, por supuesto, cambia. En mi opinión, sí creo que tiene mucho valor precisamente por ese riesgo de tener una fe ciega en cualquier cosa que indique un algoritmo que no sabes bien cómo se ha entrenado, cómo va a desarrollar, sobre todo si desarrolla un aprendizaje automático dentro de tu organización. Y en el caso de tener que llegar atrás e investigar por qué se produjo algo para poder solucionarlo. Con las dificultades que puede tener ir al detalle concreto de lo que es la caja negra de un algoritmo automatizado, sí creo que en lo posible tendríamos que intentar diseñar teniendo en mente que esto sería útil que fuera posible. Se nos acaba bastante el tiempo de esta primera mesa, pero yo no quería dejarla hasta... Me gustaría hacer una
una última pregunta a cada uno de vosotros, empezando por Javi. Javi, si tú tuvieras que dar una recomendación o un consejo a estas personas que están aquí, ¿no? Que ahora están aprendiendo un poquito, pues algunos retos, ¿no? A nivel tecnológico, ¿qué recomendarías? ¿Cuál sería tu tip a alguien pues, que se está planteando introducir IA en su empresa? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu recomendación? Primero, formarse mucho antes de arrancar, ¿no? Creo que estamos ahora mismo en expansión, que están apareciendo muchísimos modelos y es un poco la carrera de a ver quién... Era una cosa que no se tiene que decir. A ver quién llega antes, ¿no? A tener algo mejor. Y cuando quieres ir muy rápido, pues a lo mejor lo que está diciendo Elena, ¿no? No sabes cómo se ha entrenado o qué fuentes ha utilizado o qué hay por detrás para ir más rápido. Yo tendería, oye, ¿quieres poner inteligencia artificial en tu negocio? Está bien, busca a lo mejor empezar por algo básico, no empezar a intentar hacer algo súper complejo porque se te puede ir por las manos toda la parte de seguridad, sino algo que esté muy acotado, que tú tengas muy controlado, que los datos que tú le vas a dar o la información que le vas a pasar tengas muy clara lo que es y dónde tiene que consultar. Y a partir de ahí ir creciendo en base a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Y sobre todo, pues oye, coger una solución que te dé un soporte un fabricante, que si puedes tener alguien por detrás que te eche un cable que sea especialista en este tema, pues también, y empezar poco a poco. Y algo que esté, lógicamente, que quede acotado, ¿no? Que no que sea una solución abierta y, oye, pues me integro con ChatGPT, con la API de pago está normal y tiro para adelante, sino que sea una solución para empresas, que las hay, y que siendo para empresas normalmente está más acotado, siempre. Elena, un último tip. Pues yo diría tener en mente que es un proyecto que hay que fasearlo. Creo que hay una primera etapa de análisis, que hay un binomio clarísimo entre una parte técnica o de seguridad de la información y una parte legal, y eso ahí nos sirve. Luego tiene que estar realmente implantado. No se puede quedar en un análisis experto de capas altas de la organización, sino que tiene que bajar a la práctica. Y si eso implica ir adoptando menos sobre el momento, puede ser en pro de la seguridad. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. Una multa te puede llevar por delante. A día de hoy son altísimas. Y las normativas no se solapan. Las multas se pueden acumular. Literalmente te llevan por delante. Aparte del daño reputacional. Aunque el competidor haga lo mismo. Como el que salga en los periódicos eres tú, el daño reputacional es tuyo. Entonces yo sí que creo que tiene sentido también parar el tiempo a ir permeando todo eso en la organización. Supongo que en la segunda mesa se hablará de multas porque tenemos aquí una agencia especializada. Pero por ahora yo creo que podemos concluir esta primera mesa y voy a dar un pequeño turno de preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, adelante. Venga, Eduard. Mira, habéis hablado de muchos temas antes de la llegada de la IA. Hay una duda pues, que tiene que escucharos, ¿no? Y sobre todo que va en la línea de esta primera entrada de obligaciones a raíz del reglamento de inteligencia artificial de la alfabetización de la IA. Es decir, ¿hasta qué punto las empresas están adoptando buenas prácticas y están alfabetizando bien a sus empleados? ¿Son capaces, ¿no?, los empleados de digerir la llegada de herramientas de inteligencia artificial que hay hoy en día en la mayoría de compañías? Sabemos que la inteligencia artificial va muy ligada con la información, es decir, todo lo que está relacionado con IA, pues oye, es bien recibido porque además va muy vinculado con yo estoy aportando pues, soluciones de innovación, etc. Están llegando pues, muchas soluciones. ¿Crees que a fecha de hoy los empleados están sabiendo digerir a buen ritmo la llegada de este tipo de herramientas? ¿Cuáles son las buenas prácticas que deberían adoptar las empresas en vuestro caso? ¿Empiezas? Ya lo separaría en dos partes, ¿no? La primera es la adopción y la segunda es el correcto uso de esa herramienta, ¿no? A nivel de adopción creo que sí, porque es muy divertido que te haga una foto en modo cartoon, ¿no? O sea, entonces resulta que
la adopción ha sido, ¿no?, récord absoluto. No me acuerdo cómo eran los números, pero no sé si era comparado con Facebook, creo que había sido lo más bestia o algo así. Y vamos, había conseguido lo que Facebook había conseguido en 2 años en un mes, ¿no? A nivel de adopción de descargas de ChatGPT o algo así. O sea, la adopción ha sido una barbaridad. En gran parte por el uso, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero de ocio, ¿no? No tanto como a nivel corporativo, pero ya la gente sabe lo que es, sabe cómo se utiliza, sabe qué interfaz es, sabe, ¿no? Tiene un poquito de conocimiento que con otras herramientas tecnológicas no sucedía. Y ahora lo que falta es, ¿no?, que haya un buen uso. Ahí es donde yo creo que es más complicado, porque el hecho de tú subir la cara y que esa cara, pues en realidad estés entrenando el modelo, como ya pasó, ¿no? O se vendían los iris o cosas de estas, ¿no? Que han habido mucho de esta foto te hace viejo, ¿no? Y que al final pues estás entrenando modelos. Entonces ese desconocimiento de lo que puede estar pasando por detrás es lo que creo que sí que cuesta más. No tanto la adopción tecnológica, sino el correcto uso de esa herramienta por desconocimiento. Y eso habrá que ver. Desde ahí, pues, oye, pues formación, que haya algún susto, que pase algo. Entonces, cuando la gente dice, tía, pues yo lo he hecho, yo se lo he hecho, no, que no lo dice nadie. Y ahí es donde está realmente el reto. Que yo creo que a la pregunta es, no se está consiguiendo, pero está en proceso. Está en proceso. O sea, antes, ¿quién no se fiaba de una llamada de teléfono? O de un SMS o de un mensaje. Eso antes. Me llega un link. Ah, sí, de correos. Pues pinchabas. Ahora ya todo el mundo, cualquiera, hasta nuestros padres, ¿no? Uy, esto pues es una estafa. Esto hace, es que te digo, 3 años, yo creo, no pasaba. O sea, ha habido un boom también de ataques y de ruido y que aparecen los medios. Y desde que ya las empresas tienen que hacer público que han sido atacadas en España, que son Estados Unidos hace muy bien de tiempo, ¿no? Pero aquí no hace tanto. Yo creo que ha dado visibilidad a la seguridad y ha hecho que la gente tenga un poco más de conciencia. Y eso nos va a ayudar también ahora en la parte de la IA a que ese proceso de adopción con un poco de conciencia suceda. Pero aún y así, pues bueno, es un... Bueno, sigue siendo el eslabón más débil al final, que es como hemos empezado prácticamente. Pues yo como usuario de a pie, que por ejemplo hablabas, ¿no?, de timos y tal, yo tengo una palabra de seguridad en mi familia. Es decir, vamos tomando medidas. Yo considero que estoy más al día y aún así ya os he dicho antes, el primero que le caiga una estafa de este tipo se lo come y yo creo que podría ser la primera. Pero mis padres, por ejemplo, me preocupan más y yo pienso, "Mira, si alguien le suplanta la identidad, yo me quedo sin herencias". Entonces tenemos otras medidas de seguridad. Ahora, a nivel corporativo, la alfabetización en IA ya es una obligación legal, es parte de este elenco de obligaciones que están entrando. Y el empleado que en su casa es un ciudadano normal, en la empresa también es un riesgo corporativo. Y ese mismo deber de ir poco a poco buscándose pequeños trucos de seguridad, que a veces son cosas tan sensibles como tener una palabra de seguridad, pueden ser muy útiles. Veníamos hablando, ¿no?, de la formación, es otro tema de hablar de la alfabetización de la IA. Creo que es un tipo de servicio que va a ir creciendo. Nosotros ya impartimos a grandes corporaciones formación en IA. Es parte de esta obligación 360 de alfabetización y creo que irá creciendo. Aquí sí que diría que va a ser importante separar también el grano de la paja. En todas las obligaciones legales, siempre en nuestro sector, en el mundo jurídico, se crea una especie de hype, donde hay mucha gente que ve un nuevo modelo de negocio, donde se venden programas de alfabetización de IA carísimos que no tienen consistencia, precisamente porque es una obligación legal reciente de reciente adopción, ¿no? Y bueno, hay técnicas de venta con el miedo. Yo sí que creo que también tendría sentido escoger un buen programa de alfabetización que sea a lo largo del tiempo, que sea con buenos proveedores, que ligue diferentes materias, ética, legal, uso, seguridad, etcétera, y crear un plan consistente que sea capaz de innovar al ritmo que innova la IA. Pues muy bien, empezamos con la siguiente mesa. La verdad, lo primero de todo, yo quiero agradecer pues a Resma
y a Belina por estar aquí porque, bueno, vienen desde Andorra y tendremos el placer de tener el punto de vista del regulador de un país distinto al de España, al que estamos habitualmente pues, acostumbrados. Y precisamente pues, la idea de esta jornada era poder dar unas pinceladas sobre el estado actual de Andorra, todo lo que se ha venido haciendo. Resma lleva bastante tiempo también en el mandato, se han podido hacer muchas cosas y yo creo que es muy interesante también pues, llevarlo aquí a la jornada para que también podáis tener esta visibilidad, ¿no? Pues a mi izquierda tengo a Resma Punjabi, que és la cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, y más a la izquierda aún, Belina Babi, que es inspectora de la Agencia Andorrana de Protección de Datos. Hoy hablaremos, sí, de sanciones, pero de muchas más cosas, porque precisamente el interés de las autoridades de control es la gran cantidad de cosas que hacen y cosas que a veces quedan un poco debajo de la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos son las sanciones, lo que a veces llama la atención y aparece en prensa son las sanciones, pero el trabajo que hacen las autoridades de control es mayúsculo en cuanto a preparación, en cuanto a concienciación y en cuanto a diversas labores que acompañan precisamente a toda una sociedad. Hace unos años, y hace unos cuantos años, pues Andorra entró como país con nivel adecuado de protección. Pero precisamente en este mandato se ha podido ver pues, cómo se ha tramitado la actualización de esta decisión de adecuación que podréis ver, ¿no? Durante la sesión. Si os parece, lo primero de todo, me gustaría pues, entrar con las cuestiones que habéis llevado en la Agencia Andorrana de Protección de Datos y en particular pues, guías, ¿no? Y pues, trabajos que habéis realizado para acompañar esta labor de concienciación en suelo andorrano. ¿Nos podríais decir pues, qué habéis estado trabajando estos últimos años o también meses? Gracias, Eduard, por la presentación y, bueno, de hecho has explicado muy bien el contexto que tenemos y bien, somos un país adecuado. Renovamos esta adecuación en el año 2022, teníamos la adecuación desde el 2011 y además, pues en el 2021, en 2022 entró en vigor nuestra nueva ley de protección de datos que se adecua pues al Reglamento Europeo de Protección de Datos, lo que ha comportado pues lo que pasó aquí en el 2018, este cambio de paradigma que hubo en el 2018 en España con la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos, pues nosotros lo hemos tenido un poco más tarde, ¿no? Con la nueva LQPD, que es nuestro reglamento, que básicamente viene a ser una copia, ¿no? del reglamento con alguna especificidad respecto a nuestro país, pero bueno, viene a ser a la adaptación esta a este nuevo marco legal. Por lo tanto, lo que ha implicado es pues un cambio de paradigma y muchísimo trabajo que nosotros hemos empezado a implementar con mucha pedagogía, ¿no? Hemos intentado explicar pues qué comporta toda este nuevo paradigma. Y ha costado mucho y está costando porque somos un país con un contexto, bueno, pues un país pequeño. Andorra tiene unos 90.000 habitantes y, bueno, pues hay unas maneras de hacer respecto a la privacidad que, bueno, pues cuesta cambiar, ¿no? Porque se está impregnado en nuestra cultura como andorranos y el hecho de que nos venga este nuevo marco legal con unas obligaciones tan técnicas pues está dando mucho trabajo. Por lo tanto, empezamos a hacer mucha pedagogía, ¿no? Y creamos muchas guías, una primera guía de implementación, adaptación nueva a este nuevo marco legal, muy dirigida a las empresas. Pero también esta última etapa nos estamos dando cuenta que lo que está faltando es que la gente entienda cuál es su derecho de protección de datos, ¿no? No tanto desde el punto de vista, evidentemente, del cumplimiento normativo por parte de las empresas, pero al final nuestro trabajo es proteger un derecho fundamental y este derecho fundamental tenemos que saber cuál es, ¿no? Y en el contexto en el que nos encontramos de tanta expansión de redes sociales, ahora con la implementación de la inteligencia artificial, lo que nos estamos dando cuenta es que la gente o bien no entiende el derecho que tiene a su privacidad o como
Está como, no sé cómo explicarlo, pero está como, bueno, nosotros mismos lo vemos, ¿no? Que todo el mundo comparte todo, el mundo con la entrada de la inteligencia artificial, pues no pasa nada, subo mi foto y me hace un montaje en cartoon y no pasa nada. Por lo tanto, hay que explicar muy bien este derecho, porque si no, entonces nosotros no le encontramos sentido al cumplimiento. Yo no puedo, desde el punto de vista estratégico, no podemos exigir a las empresas que cumplan una serie de obligaciones que lo tenemos que hacer porque es la norma que lo obliga, pero primero también tienen que entenderlo, ¿no? Y para entenderlo hay que entender cuál es este derecho y, por lo tanto, entender que la privacidad es una ventaja competitiva y no es tanto un obstáculo, ¿no? O simplemente cumplo porque no quiero que me sancionen. Por lo tanto, esto es lo que nosotros queremos explicar. Exacto. Y supongo que habéis visto sobre esto, ¿no? Del valor añadido en la protección de datos y de que no necesariamente tiene que ser visto como un obstáculo, una carga burocrática. Supongo que habéis visto también que ciertas praxis, ¿no? Se estaban llevando de forma, digamos, equivocada porque eran basadas en otros tiempos. Recuerdo, por ejemplo, lo de los puntos de la CAS, que me comentasteis y además me llamó la atención, es algo que no tenemos aquí. ¿Vosotros cómo, digamos, encarasteis este tipo de situaciones desde la autoridad de control? Pues, bueno, los puntos de la CAS son la Seguridad Social andorrana, que tiene como un registro de, pues, el historial profesional de los ciudadanos, ¿no? Y lo que hicimos fue hablar pues directamente con la Seguridad Social porque nos dimos cuenta que en el sector inmobiliario usaban mucho este documento que tenía toda la historia de las personas, las bajas laborales, toda esta información para valorar la solvencia de las personas, ¿no? Y eso nos dimos cuenta de que se pasaban la información por WhatsApp de cualquier manera, con todo el historial de 20 años de trabajo, solo para poder ir a visitar un piso. Entonces, el año pasado nos centramos mucho en el sector inmobiliario, hicimos una guía explicándonos específicamente al sector inmobiliario, a las empresas, cómo tienen que tratar los datos personales, que puedan coger esta guía y casi sin tener que mirar la ley, que puedan aplicar la ley y respetarla, ¿no? Y dentro de esta guía, en colaboración con la Seguridad Social, acotamos un documento para, bueno, hablando con también la Asociación De bancos. del sector inmobiliario. De gestores De inmobiliarios. gestores inmobiliarios. Acotando con ellos a ver cuál es la finalidad de la información que necesitan, ¿no? Cómo pueden valorar la solvencia de un trabajador en función de los ingresos que ha tenido los últimos años, ¿no? Entonces, con reuniones con ellos, reuniones con la Seguridad Social, conseguimos tener un documento estándar donde solo había los 3 últimos años, no salían las empresas anteriores donde estaban trabajando, sino solo la empresa actual. Y que hubiera la información mínima al final, ¿no? Respetando los principios de protección de datos. De allí nos dimos cuenta, bueno, también amonestamos a una agencia inmobiliaria por no informar correctamente, porque grababan las sesiones, pero en base al consentimiento, pero no informaban, ¿no? Correctamente. No había una recogida de consentimiento, es decir, las juntas de propietarios empezaron a grabar las reuniones y nos dimos cuenta pues, que no había un consentimiento detrás de esta recogida. Bueno, en fin, en el tema inmobiliario vimos que, porque este documento, el documento de los puntos de la CAS, es un documento que en Andorra para todo, sirve para todo, es un documento estándar. Al final de los puntos de la CAS, es decir, cuántos puntos yo he ido cotizando durante toda mi vida laboral. Y hay muchísima información, ¿no? Información relativa a tus ingresos, tus bajas laborales, tu número de la seguridad social, dónde has ejercido tu trabajo, todo esto. Entonces, a mí misma me pasó, para ir a comprar el coche, me pidieron todos mis puntos de la CAS, todo mi historial médico de toda mi vida, para valorar si era solvente, y son prácticas que hemos visto que están
muy establecidas y aún hoy en día, habiendo creado este nuevo documento que sustituye los puntos de la CAS, que está acotado a los 3 años, la información médica está censurada, todo esto ya no sale. El número de la seguridad social tampoco aparece, bueno, y las bajas laborales tampoco aparecen, pero lo siguen pidiendo, ¿no? Y es un trabajo muy duro porque al final están incumpliendo la ley de protección de datos porque piden una documentación que es excesiva para aquella finalidad por la cual no los pides. Por lo tanto, es un trabajo muy duro y seguimos, bueno, pues trabajando en ello, y en el sector inmobiliario pues vimos que incluso para visitar un piso, visitarlo, no comprarlo, visitarlo, te pedían esta documentación o te pedían el nombre del gestor bancario. En la hoja de inscripción, el nombre del gestor bancario, el número del banco, ¿no? del IBAN, solo para visitar un piso. Pues son cuestiones que pasan cada día, es un país pequeño y por lo tanto quizás aquí no se ven estas prácticas tan próximas, pero claro, en Andorra pues nosotros como agencia nosotros mismos nos damos cuenta, somos partes interesadas de esto, ¿no? Sí. De todas maneras, es curioso, porque al final todo se repite en el sentido de que esto de toda la vida se ha hecho así y por tanto lo sigo haciendo es algo que nosotros también vemos a fecha de hoy, ¿no? Y cuando uno pues entra dentro de un organigrama empresarial o está como asesor externo, se da cuenta de que a veces simplemente se sigue la corriente o la estela de unas determinadas prácticas que en un momento X y hace 20 años podían ser buenas, pero a fecha de hoy no, ¿no? Además, vosotros habéis cambiado el marco normativo desde hace relativamente poco. A veces, en conversaciones que hemos tenido, pues nos damos cuenta de que a lo mejor pues Andorra tiene un nivel de madurez pues, de hace algunos años aquí en España, ¿no? En el sentido de que todavía pues, os queda un trabajo de picar piedra que nosotros todavía pues, estamos en ello, ¿no? Pero sí que es verdad que el nivel de madurez, y sobre todo porque pues, tenemos una norma un poquito más de hace algunos años más que la vuestra, ¿no? Pues hay ciertas prácticas que ya se han podido solventar. Hay una cosa que me gusta mucho de vuestra norma, ¿no? Y es que al final se han abordado temas pues, interesantes tipo el interés legítimo, tipo transferencias internacionales, tipo el rol del DPO, tan crucial en las organizaciones, pero además se ha aportado cosas que van más allá de lo que incorpora propiamente la normativa europea, que es el rol del coordinador de protección de datos. Es algo que es curioso. Aquí, pues las autoridades de control crean redes con delegados de protección de datos, se hace mucho trabajo pues, de divulgación y sobre todo de fácil acceso al delegado de protección de datos, pero lo que vemos es que la realidad de las organizaciones es que muchas veces el delegado de protección de datos es una persona, pero al final la protección de datos y el cumplimiento se puede llegar gracias a un equipo que está interno y a veces no es tan visible, como compuesto por coordinadores de protección de datos, pero también pues, asesores legales que pueda haber dentro de una organización. ¿Cómo veis vosotros el nivel de madurez de los delegados de protección de datos a fecha de hoy en Andorra? ¿Y cómo veis pues, el papel, ¿no? de estos coordinadores de protección de datos idealmente incorporados en organizaciones? Bueno, la figura del coordinador la incluimos en el reglamento, ¿no? La ley, teníamos la ley, teníamos que desarrollar el reglamento y en el reglamento incluimos esta figura de coordinador porque, bueno, básicamente también por el punto de vista desde la perspectiva de las escuelas, ¿no? Porque de hecho ahora en la guía que estamos redactando de protección de datos en el sector educativo hemos previsto que en las escuelas haya un coordinador, ¿no? Además del delegado, que haya diferentes coordinadores. Además, en Andorra tenemos 3 sistemas educativos, francés, español y andorrano, y por lo tanto es un ámbito muy grande. Y además, pues, ¿qué nos pasa? Pues que el delegado del sistema francés viene directamente del ministerio, bueno, de Francia, ¿no? El de España y el andorrano. Entonces, luego está todo el ministerio que coordina todos estos 3 sistemas del Ministerio de Educación, que tiene un delegado, solo uno. Entonces, pensamos, tener este coordinador que coordine, ¿no? Que al final sí que nuestra norma se parece mucho al Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero bueno, tenemos
unas cuantas especificidades que se tienen que aplicar y por lo tanto este coordinador pues ayudaría más a que se cumpla con lo que es la protección de datos y más en un entorno donde hay menores, donde es mucho más sensible el tratamiento de datos y donde, bueno, pues pensamos que esta figura era muy importante y por eso incluimos esta figura dentro de nuestro reglamento. El tema también es que los delegados sí que hay que notificarlos a la agencia, ¿no? Y desde que entró en vigor la ley, a día de hoy se han duplicado el número de delegados notificados a la agencia, pero los coordinadores no hay por qué notificarlos. Entonces, no sabemos realmente si existen los coordinadores dentro de las grandes empresas, no sabemos realmente si la gente está usando esta figura que podría ser clave, porque al final un delegado de una empresa grande, enterarse de todo lo que hacen en todos los departamentos es imposible. Y no tenemos esa visibilidad, porque al final es cada empresa que se organiza como lo desee, ¿no? Pero de lo que vemos cuando tenemos que abrir expedientes, cuando tenemos que hablar con las entidades, hablamos directamente con el delegado y de la sensación que tengo es que realmente es el delegado el que nos responde y que no se pone a la práctica esta figura que podría ser clave y podría ser muy interesante para las empresas mismas, para estar más al día de qué es lo que hace, qué tratamientos de datos hacen y tenerlo todo más controlado, ¿no? Supongo que al final es tenerlo bien ordenado, ¿no? Y es verdad que por lo que me comentáis, al final a nivel normativo pues está puesto sobre papel, pero queda la puesta en práctica, ¿no? Claro. Supongo que es lo que os encontráis. Sí, bueno, también hay que poner en contexto un poquito, ¿no? La norma es nueva, el ámbito de la protección de datos es nuevo y entonces nosotros, es decir, lo que me preguntabas en relación a la madurez, ¿no? De estos DPOs, ¿no? Yo creo que tiene que ir en crecimiento de la propia agencia. Si la agencia empieza a trabajar más, a tener más visibilidad, a poner sanciones, a estar más presente, pues también se generará que ya haya más gente dedicada, ¿no? a este ámbito del delegado de protección de datos. Creo que estamos construyendo ahora mismo este camino conjuntamente. Sí. Y mira, hay un tema pues, que se ha tocado, ¿no? En la mesa anterior, que es el tema de la inteligencia artificial. A mí la verdad, pues lo comentamos, ¿no? En sesiones previas, pues ¿cómo lo tenéis organizado en Andorra? Yo creo que es una duda que tenemos varias personas, ¿no? De saber si pues contáis o no con un organismo que lidera o quiere liderar este tipo de decisiones y cuál para vosotros va a ser el papel de la agencia en torno a la inteligencia artificial. Bueno, en Andorra, primero de todo, no estamos en la Unión Europea y por lo tanto el reglamento de inteligencia artificial no es vigente ni entendemos que en un futuro pues se regulará, pero de momento no tenemos esta obligación. Entiendo que en el futuro al final se acabará estableciendo porque no podemos estar fuera estamos dentro de Europa y tenemos que seguir un poco las líneas que se siguen en el resto de Europa porque si no también generamos problemas entre las propias empresas o el tejido empresarial que tenemos en Andorra. Lo que sí que se ha hecho a nivel de regulación, no es regulación, pero es una primera fase, es el desarrollo de un código ético en inteligencia artificial y que lo ha liderado el propio gobierno de Andorra, ¿no? Y lo ha hecho teniendo esta perspectiva que se está desarrollando a nivel europeo, ¿no? Tenemos también en el Consejo de Europa tenemos un representante en lo que es el convenio de desarrollo de la inteligencia artificial a nivel de derechos fundamentales en el Consejo de Europa y hay un representante andorrano y por lo tanto pues Andorra yo creo que sigue esta línea de crear este código ético y también ha creado una agencia específica que tiene dos funciones principales. Una es que se llama Agencia de la Inteligencia del Dato y su principal acción es digitalizar la administración pública, porque no lo
no, a diferencia de España, pues la interoperabilidad aún no existe en Andorra y es lo que se está trabajando. Y se ha aprovechado esta misma agencia para tener estas dos funciones, ¿no? Primero, digitalizar todo lo que es la administración pública, crear una cartera digital para cada uno de los ciudadanos de Andorra, crear un dato único, ¿no? Y fiable, y a partir de aquí, después, entendemos que al llamarse Agencia de la Inteligencia del Dato, se incorporará poco a poco el uso de la inteligencia artificial y entendemos que será en esta segunda fase que regularán o empezarán con la regulación de esta herramienta. Sí, nos reunimos con ellos hace no mucho y la idea es irnos reuniéndonos periódicamente para, bueno, pues para colaborar, ¿no? Y dar el punto de vista de protección de datos en la regulación de la IA, porque al final no puede estar uno sin el otro, ¿no? No, y justo sobre este punto, nosotros lo que vemos también desde España es que se están trazando estos lazos o puentes entre autoridades de control. Existe la duda generalizada de si va a haber una buena interlocución entre autoridades de control distintas. Vemos que la inteligencia artificial lo que hace es lo que se ha comentado, ¿no? Que es un área muy transversal que lo que hace es unir precisamente muchos puntos. Todavía nosotros estamos pues, en fase de creación y digamos, madurez de la propia agencia de inteligencia artificial que tenemos en Coruña. España fue el primer país en tener una agencia de inteligencia artificial. A fecha de hoy cuentan más o menos con 30 trabajadores y van a acabar el año probablemente con unos 60 trabajadores, según nos dijo el director Ignasi Belda, pues hace relativamente poco, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a fecha de hoy está en construcción, ¿no? Y me imagino pues que en Andorra todavía pues todo está cogiendo forma. Pero sí que lo que me imagino es que lo que veréis desde la autoridad de control en materia de protección de datos es que ya veis probablemente mucha tecnología y muchas dudas sobre estas tecnologías que pueden llegar, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que veis vosotros desde la autoridad relacionadas o no con inteligencia artificial? Digamos, ¿qué os plantean en cuanto a temas de dudas? Yo creo que a nivel de tecnología lo que más llega es la biometría, cómo usar la biometría dentro de las empresas, ya sea para fichar a los trabajadores o cosas así, ¿no? O sea, no lo implementan aún, pero nos preguntan, ¿se puede hacer? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Entonces, claro, les decimos, no, es que tendrías que hacer una evaluación de impacto para valorar si realmente lo necesitas, ¿no? Bueno, todo lo que nos dice la normativa de protección de datos. Y a partir de allí ya desaparecen las empresas y ya no nos dicen nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que en temas de biometría son como la tecnología más emergente que nos llegan las dudas, ¿no? La biometría y también ahora pues hay la propuesta desde el gobierno de que los agentes de circulación, bueno, en Andorra tenemos una figura que no existe en España, que es la del urbano. Urbano es un agente de circulación, pero no es un agente de la autoridad, ¿no? Pero es como un funcionario que es funcionario en realidad. Sí. Entonces, claro, aquí el problema, ¿no? También, porque lo que se ha planteado es que estos funcionarios, que son agentes de circulación, lleven cámaras, ¿cómo se llaman? Bodycams para evitar, bueno, pues evitar problemas de seguridad y estas cuestiones. Aquí estamos haciendo un estudio de cómo se puede implementar esto, porque primero no son agentes de seguridad, ¿vale? Y en segundo lugar, el funcionamiento de estas bodycams, porque al final hay una observación sistemática de la vía pública y esto requiere que ya haya una evaluación de impacto. Se les requiere la evaluación de impacto y es difícil que entiendan realmente por qué tenemos que tener una evaluación de impacto si la cámara no se enciende. No graba todo el rato, ¿no? No solo graba cuando lo activamos. Bueno, pues justamente es lo que te tiene que acabar diciendo la evaluación de impacto. El hecho de que no actives la cámara o actívala cuando sea necesario. Entonces, estamos trabajando con esto y son cuestiones que cuestan porque al final
hay mucha prisa por implementar tecnologías y todos son beneficios y también nosotros reconocemos estos beneficios, pero se tiene que hacer de forma ética y sobre todo protegiendo el derecho fundamental de privacidad de la gente, ¿no? Y aquí nosotros vemos que hay una gran invasión de la privacidad cuando un agente público, que no es ni policía ni es una autoridad, te puede grabar, ¿no? Y aquí el debate lo tenemos que plantear nosotros, pero en un país en el cual pues esta cultura no ha existido nunca, pues solo se ve la parte de los beneficios que genera el hecho de que nosotros como ciudadanos estaremos más seguros, pero evidentemente puede tener problemas a nivel de privacidad o de estas cuestiones que se tienen que valorar. Y esto, bueno, pues cuesta, ¿no? Y estas son las dos temáticas que tenemos ahora presentes. La implementación de la biometría, yo creo que vamos un poco a un paso un poco más atrás porque la biometría aquí en España ya se ha hablado profundamente y tendido de este tema, pero aquí en Andorra no. Sí, siguen saliendo cosas, cuestiones bastante novedosas sobre temas de reconocimiento facial, a veces bastante avanzado, pero sí que es verdad que cuestiones biométricas las hemos visto mucho hace unos cuantos años, siguen habiendo, pero ya no es probablemente el tema estrella. En cuanto a sectores, ¿no? Y es verdad que Andorra pues tiene sus particularidades. ¿Cuáles diríais que son vosotros a fecha de hoy los sectores del tejido empresarial andorrano más sensibles o donde, pues en vuestra opinión, hace falta tener especialmente foco del control de riesgos en cuanto a temas de protección de datos? Bueno, el año pasado, como decía, ¿no? Hicimos la guía esta en el sector inmobiliario y hemos visto realmente una bajada de las consultas y unas actuaciones que respetan mucho mejor la normativa de protección de datos. Ahora, hoy en día, creo que los sectores que más están incumpliendo o que no acaban de cumplir correctamente la normativa es lo que son psicólogos, por ejemplo, porque no se rigen sobre, o sea, como no son médicos como tal, no acaban de tener las normativas de los médicos, ¿no? De la historia médica, pero aún así tienen información relativa a la salud, ¿no? Que es sensible. Y a veces, bueno, muchas veces los psicólogos son autónomos y son psicólogos y no son juristas y no saben de la ley, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación donde los pacientes de estos psicólogos no conocen sus derechos, los psicólogos no conocen la normativa y es difícil, ¿no? En este sentido, hacerles entender a las dos partes lo que es la normativa de protección de datos, porque es importante, especialmente con la información relativa a la salud, ¿no? Y otro tema, otro sector también importante que creo que hay que focalizarse también serían las aseguradoras. Sí. Aseguradoras. Porque al final también muchas veces pueden haber datos relativos a la salud, ¿no? Y a veces o sea, los ciudadanos nos vienen a preguntar, mira, es que mi aseguradora me ha preguntado que le dé el informe médico de no sé qué para pagarme el complementario. Claro. La consulta es la más recurrente que tenemos. A nivel de asegurar. Sí. Son dos melones que tenemos que abrir, ¿no? Los psicólogos, y incluso habíamos planteado de pues impulsar la creación de un código de conducta, ¿no? Respecto, pues en el sector de la psicología, pues que ya tengan este código que aplica lo que es la ley adaptada pues a su profesión. Y estos son cuestiones que tenemos que trabajar porque vemos que hay un incumplimiento muy grande, un desconocimiento de la norma. Al final los psicólogos tratan datos muy sensibles, no se entiende muy bien lo de la corresponsabilidad, ¿no? Entre pues, yo como pues, un psicólogo que va a trabajar en un centro y tiene un contrato en el que, bueno, pues paga por un espacio, pero también paga por tener una persona que recepciona las llamadas o coordina las citas, pues ya hay un tratamiento de datos compartido con el centro y con el autónomo. Por lo tanto, tiene que haber una corresponsabilidad y tiene que haber un acuerdo entre
entre el centro y el psicólogo. Pues todo esto no se está haciendo en norma general, no se cumple. Pero ya ¿por qué? Por desconocimiento, porque la norma es nueva o porque el centro ya entiende que al ser autónomo pues ya no hay corresponsabilidad, pero sí que pues establece pues además de la recepción, establece pues un armario donde vamos a guardar las historias clínicas. Por lo tanto, ese armario forma parte del centro. Las medidas de seguridad, todo esto se tiene que acordar con el psicólogo autónomo, porque si no, pues después hay problemas con los pacientes, vienen a la agencia y nosotros decimos que habéis cumplido y luego nos damos cuenta pues que no han cumplido. Mira, yo creo que muchos de los que están aquí igual también se preguntan, oye, ¿y cómo es el desembarco de empresas internacionales a Andorra? Es decir, estamos asumiendo muchas veces que empresas pues, de otros países pueden ya tener un grado de cumplimiento X. ¿Vosotros, desde vuestra percepción, creéis que cumplen con unos determinados estándares? ¿Se relajan demasiado cuando vienen a Andorra? ¿Y cuál es vuestra sensación? A ver, yo experiencias de empresas de fuera que hayan venido a Andorra, no tenemos, no te sabría decir. Lo que sí que te puedo decir, Consultan mucho. no consultan. No. Lo que sí que, por ejemplo, un dato interesante es que la norma prevé la figura del representante y no tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Uno designado? 4, creo. 4 designados y pensamos, bueno, ¿será que no hay empresas que vienen y que tienen que tener un representante designado en la agencia? Y no tenemos, pero eso es un indicativo de que no se está cumpliendo la norma, porque no somos ilusas, entendemos que las empresas vienen, pero bueno, no tampoco tenemos cómo perseguirlo ni cómo intentamos explicarlo, pero pocas veces pues hay esta designación obligatoria del representante. Lo que también es importante explicar es que somos un contexto peculiar. Nosotros tenemos una operadora telefónica, y es medio pública. Es decir, ahora justo pusimos una sanción y la sanción fue una amonestación porque no podemos poner sanciones económicas porque al ser una operadora pública, la norma prevé un régimen especial para las administraciones públicas y en este caso, al ser una sociedad pública, pues no pudimos interponer una amonestación. Era unos varios casos de SIM swapping y no hicimos abrimos todo el expediente y al final, pues por lo mismo a España se ha sancionado con millones de euros. Y nosotros nos hemos encontrado que tenemos que poner una amonestación, lo que hace que te lo tomes más a la ligera y más una operadora telefónica que tiene que tener un grado de cumplimiento más grande y teniendo en cuenta que es la única que tiene todos los números de teléfono de toda la gente del país. Por lo tanto, el grado de cumplimiento sí tiene que ser el triple. Pero si después tú como agencia no puedes castigar o poner esta sanción económica, pues te relajas, te relajas y por lo tanto pues es un trabajo complicado por el contexto peculiar que tenemos. Este es uno, pero después hay otras cuestiones que también complican también la cosa. Pero a nivel de empresas internacionales creo que se ve más al contrario. Empresas andorranas que dan servicio a clientes de la Unión Europea, ahí se ve que respetan más la normativa de protección de datos, ¿no? Porque al final se rigen mucho más por el RGPD, tienen expertos, imagino, ¿no? De derecho internacionales y desde ahí pues lo llevan mucho más a rajatabla, porque al final si un ciudadano español se queja a la EPD, pues les puede caer una sanción también, ¿no? Entonces creo que en este sentido se ve mucho más que cumplen con la normativa que no las empresas de fuera que vienen a Andorra. Yo creo que estamos ya llegando también a la recta final de la sesión y me gustaría terminar, ¿no? con una pregunta sobre todo de qué recomendaciones daríais a una empresa andorrana pues, para que pueda cumplir, ¿no? con la normativa de protección de datos, sobre todo los básicos que en vuestra opinión debería poner atención máxima una empresa andorrana que quiera constituirse. Ahora mismo vemos pues, que Andorra, pues realmente hay muchas startups que salen y que realmente pues, expanden su negocio en suelo andorrano. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, pues, los
básicos o incluso los 3 consejos básicos que le diríais a una empresa andorrana que quiere empezar su negocio en Andorra? Bueno, es una pregunta muy amplia y un poco difícil de contestar porque hay la normativa es tan amplia que de hecho tenemos mucha consulta nos llaman, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para cumplir la ley? Y dices, bueno, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros siempre tenemos mucha pequeña empresa en general, ¿no? Y empresa que su actividad principal no es el tratamiento de datos, ¿no? Y para estas empresas tenemos unas orientaciones básicas ya implementadas, que es una guía básica de tú vas haciendo check y vas mirando si pues qué tipo de tratamientos haces, si tratas datos sensibles o no, en función, pues ya te sale el tipo de obligaciones que tienes que cumplir en función del tipo de tratamiento de datos que haces, ¿no? Cuando vienen empresas que su actividad principal ya sí que es la tratamiento de datos, intentamos pues que primero identifiquen qué tipo de tratamientos de datos hacen, ¿no? Que se identifique cuando ya ves que la actividad principal, porque puede pasar que sea una empresa pequeñita de 2 personas y que hagan un tratamiento de datos basado en Big Data o en datos sensibles a gran escala, que tenga un alcance muy grande. Por lo tanto, en estos casos, pues identificar, ¿no? Qué tipo de tratamientos haces y a partir de aquí evaluar si necesitas un delegado de protección de datos, evaluar qué tipo de evaluaciones de impacto tienes que hacer, ¿no? Son pues este tipo de cosas al final. Belina, ¿añadirías alguna cosita más? Yo soy muy pro formación, ¿no? Pero como decíais en la conversación anterior, la formación tiene que ser eficiente. O sea, la formación por la formación y tener ahí a alguien explicando y todo el mundo escuchando durante una hora y decir, check, ya se ha hecho, no es suficiente, ¿no? Se tiene que hacer una formación en la que se explique realmente la necesidad de proteger los datos personales, ya sea de la empresa, de los trabajadores de la empresa, de los clientes, y bueno, y entender el por qué. Yo creo que una vez se entiende por qué es importante, es mucho más fácil implementar. Bueno, a mí siempre me gusta mucho entender el por qué y entonces ya entiendo cómo se tiene que hacer, ¿no? O le doy mucha más importancia a lo que hago. Y creo que es un punto muy importante también la formación eficiente en las empresas. Y desde la agencia también intentamos pues hacer las guías, hacer mucha consulta básica, pues si hace falta que vengan al despacho y les explicamos la ley. Nos estamos una hora explicándoles qué es la ley y qué es lo que tienen que implementar en su negocio, ¿no? Porque al final, si no formamos a la ciudadanía, no avanzaremos, ¿no? Y no se implementará correctamente la normativa. Sí, y es verdad, ¿no? que al final el cumplimiento se garantiza cuando consigues evangelizar en protección de datos a todas las capas. De nada sirve que quede arriba o en el caso de las organizaciones en la capa, digamos, directiva. Sí. Hay que bajarlo y hay que bajarlo a todos los niveles. Si os parece, vamos a abrir turno de preguntas, que supongo que alguien pues también querrá preguntar alguna cuestión. Hemos apuntado pues varios temas y no sé si tenéis alguna duda. Vale. Empresas que tratan con atención al cliente, ¿es algún código ético al respecto que tengan que seguir? Si al final es un derecho de datos constantes. Sí. Entonces, hay algunas, sí que, por ejemplo, yo he venido aquí de una empresa, me han salido un poco de trabajo para poder venir a escuchar, y nosotros nos dedicamos a atención al cliente, gestiones, etcétera, siempre vamos tratando de datos constantes. Entonces, todo que, aunque estamos aplicando temas de IA o así, siempre con datos y siempre cumpliendo, al final trabajamos siempre IT y perfectamente eso soy yo, digamos siempre a unísono, pero ya, pues ya hay datos sensibles de características especiales, pues ya no entramos aquí, ¿no? Ya vamos siempre a esto mismo. Pero, pues preguntaba, al ser, Andorra tiene más especificidades, ¿no? Y es al menos yo cuando estoy allí siempre
es algo más cercano entre la gente, que es algo a valorar, pero también la dinámica es diferente. ¿Hay algún código ético que, como decías, para los psicólogos, para este tipo de centros que recomendéis? Pues no, nosotros no hemos desarrollado ningún tipo de código en este sentido. Lo que sí que vemos es que hay un gran cumplimiento respecto a la atención al cliente. Cuando llamamos, yo me sorprendo mucho porque tienen la grabación de esta grabación de que parece muy larga, que te dice que esta conversación será grabada, que si quieres consultar más información sobre el tratamiento de tus datos, puedes consultarlo aquí. Pues esto sorprendentemente está bastante implementado. Por lo tanto, entendemos que en la gran mayoría de empresas se está aplicando la norma. No tenemos ni hemos hecho ninguna difusión al respecto, pero porque hemos entendido ahora mismo de este ámbito no hemos tenido consultas, ¿no?, concretas. Por lo tanto, pero sí que es algo que se puede desarrollar en el futuro, puede llegar a ser interesante, sí. Creo que también en Andorra el tema de la relación, ¿no?, con el cliente directamente es muchas veces en restaurantes, en comercios y en temas así donde se recogen pocos datos o ningún dato personal a no ser que sea el pago por tarjeta. Entonces, en este sentido, no creo que sea, ¿no?, más bien... Claro, el servicio al cliente al final, vía telefónica, pero... Claro. Pero lo que es el día a día de los trabajadores que están allí, si son restaurantes, si son temas así, pues no hay, a no ser que sea una reservación, ¿no?, del restaurante así, pero tengo la sensación de que no hay tanto tratamiento de datos como podría haber en una gestoría o en una agencia inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? No, de momento no. Pero nos hemos centrado mucho en lo que tenemos a nivel de administración pública, ¿no? Porque al final, desde mi punto de vista, es que tenemos que dar ejemplo, ¿no? No podemos exigir a las empresas privadas si la administración pública no cumple, ¿no? ¿no? Y hemos empezado por Andorra Telecom, que es la única operadora que tenemos, y estamos también... Tenemos alguna cosa abierta con algún banco, tenemos alguna cosa abierta, pero sobre todo con administración pública. No nos estamos centrando tanto en las empresas de fuera porque quizás también entendemos que ya tienen un cierto grado de cumplimiento ya por la implementación del RGPD, ¿no? Y en este caso no lo estamos haciendo, no es nuestro foco ahora mismo, el foco lo tenemos más en la administración pública porque justamente es donde tenemos que arreglar las cosas, ¿no? No hay cláusulas informativas, tenemos peculiaridades, como explicaba antes, por ejemplo, pues a nivel de personas de fuera que vienen a trabajar en Andorra, que tienen que pasar tienen que pasar muchos filtros, ¿no? En el momento que tú quieres venir a establecerte en el país, tienes que pasar filtros, estos filtros requieren que presentes antecedentes penales, que todo esto está regulado, tiene base legal, pero quizás no hay medidas de seguridad adecuadas, vemos que se pide demasiada documentación de la necesaria y claro, al final está afectando los derechos directamente de las personas porque a ti te pueden denegar un permiso de residencia porque has presentado una documentación que después resulta que era excesiva y nadie la tenía que conocer, ¿no? Entonces nos estamos centrando en estas cuestiones que al final afectan a nuestros ciudadanos y nuestra gente directamente y es el foco en el que estamos poniendo ahora mismo. Y más adelante quizás sí que nos iremos estamos arreglando la base, ¿no? Y me hace gracia porque es verdad, ¿no? Y una cosa que habéis repetido, ¿no?, es el hecho de adaptar el funcionamiento de la autoridad de control a la sociedad que tenéis. A mí me llamó mucho la atención una situación que además pues, hicisteis pues, una buena divulgación en distintos canales y además una, digamos,
coorganización de difusión con la Autoridad Argentina de Protección de Datos. Supongo que ya recordaréis pues, cuál fue el supuesto, y es algo que en España no nos hemos encontrado y que es algo que, por ejemplo, en vuestro territorio sí que os encontrasteis, ¿no? Sí, la Asociación de Argentinos en Andorra nos vino a ver y se dieron cuenta que, claro, a principios de temporada de invierno, o sea, hay muchos argentinos que vienen a principios de temporada de invierno para hacer solo la temporada de invierno, ¿no? Y se habían encontrado en que había gente que en comercios que estaban cerrados dejaban el currículum debajo de la puerta, pero claro, el currículum se quedaba hacia arriba, entonces se quedaba a la vista de todo el mundo. Las empresas, claro, luego recibían el currículum, no informaban de nada a los candidatos, ¿no?, que habían enviado este currículum y en septiembre o así del año pasado nos vino el presidente de la Asociación de Argentinos en Andorra para ver si podíamos ayudar a hacer una cierta divulgación para que estos argentinos que vengan a Andorra ya estén informados sobre cómo hacer las cosas correctamente y proteger sus datos, ¿no? Porque al final allí se ve que no lo tienen tan desarrollado, tan implementado, tan dentro de la sangre como lo podemos tener aquí en Europa. Y nos vino a ver, entonces en colaboración con la agencia argentina hicimos, bueno, pues un vídeo, ¿no?, con el departamento de comunicación para eso, para poder explicar cómo se tiene que dar un currículum, ya no solo en temporadas así fuertes como es la llegada de inmigrantes justo antes de la temporada de invierno, sino ya de forma general, ¿no? Incluso añadimos una frase al final sobre cómo las empresas tienen que tratar estos currículums que no han pedido, porque aunque no lo quieran, están tratando datos personales y tienen que informar sobre eso y poner las medidas necesarias sobre estos datos que están recogiendo. Exacto. Bueno, yo creo que hemos visto pues muchos temas. Hemos estado hablando pues de las distintas casuísticas que se encuentran, ¿no?, en Andorra, y que mucho más allá de las sanciones pues se trabaja pues la buena cultura de la privacidad y también de las tecnologías que van llegando a Andorra. Hemos visto en la mesa anterior pues muchas cuestiones de seguridad también muy interesantes y que se ha podido abordar. Yo me quedo con el que efectivamente la seguridad cero no existe y que uno tiene que intentar, ¿no?, buscar medidas, y medidas que no queden solamente en el papel, sino que sean ejecutables y sobre todo cuanto menos eficaces. Nada, quería agradeceros a todos pues, por la asistencia y por descontado también a Belina y Resma pues, por haber estado hoy aquí, que nos han dado pues, muchas pinceladas interesantes que recogemos y que por tanto han sido también muy valiosas. Gracias.